¿Quién soy? Es una buena pregunta. Más que quién, es qué soy. Pues yo soy María Barrios, soy consultora de comunicación pública y de imagen y soy experta en branding político. ¿A qué me dedico? Me dedico a coger personas que empiezan en la política o que tienen una reputación, que quieren mejorar, que quieren cambiar, que quieren impulsar y los convierto en líderes. Básicamente me dedico a eso. Bueno, pues además esta conexión en directo es bastante útil, sobre todo porque lo hacemos en un momento clave, sobre todo después de este debate electoral que vivimos en la Comunidad de Madrid ayer. Lo hacemos en un día importante y con un panorama político bastante crispado, sobre todo, que es importante. Así que vamos a hacerlo lo más ameno posible y lo más rápido posible también, pero ahondando en las cuestiones importantes. Y te voy a preguntar uno por uno. Venga. Bueno, pues detalles que vamos a destacar de estos candidatos, ¿no? Vamos a empezar en la gran protagonista de estas elecciones, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué destacaríamos de ella? ¿Tú crees que es la gran protagonista? Bueno, al menos en las encuestas vamos a dejarlo como que es la que auguran que es la ganadora a estas elecciones. De momento, algunas. Eso parece, eso opino yo también. Creo que es la única vez que coincido con el CIS de Tezanos, o sea que no sé, estamos todos un poco extrañados, pero sí, todo apunta, todo parece que va a ganar y que va a ganar por mucho, va a rozar la mayoría absoluta. Mira, ayer me preguntaban cómo podía ser que en estos tiempos que corren surja una imagen o un liderazgo como el de Ayuso. Y me decían que sí, que lleva muy poco tiempo de campaña y yo les decía que no, Ayuso lleva 2 años de campaña electoral, que es lo que tienen que hacer los candidatos en el momento que cogen un cargo político, que salen elegidos o que están en la vida pública. Empieza la campaña electoral en ese momento. La campaña electoral no son los 15 días que duran. En España, en otras partes del mundo, dura más. Y eso es lo que ha hecho Ayuso. ¿Por qué Ayuso? Pues porque Ayuso ha hecho algo tan sencillo de contar y tan fácil de ejecutar, que es generar un relato de buenos contra malos. Es decir, Ayuso o representa a la derecha, al centro derecha, enfrentado al poder del gobierno, enfrentado a Sánchez. Ahora mismo es eso, es el relato con todos los matices de por medio, pero el relato es ese. Entonces la gente ha elegido. Tú eliges bando, eliges en un lado o estás en otro. Pero ¿sabes quiénes son los protagonistas de esta historia? Los actores principales es, o en este caso Sánchez, o en este caso Ayuso. Ha convertido unas elecciones autonómicas en unas elecciones nacionales. Ojo con esto. El resto son actores que van apareciendo, secundarios en este caso, que aparecen, desaparecen, tienen sus picos de protagonismo, pero la emperatriz de esta historia y de esta película es Isabel. Estoy totalmente de acuerdo, Vicente, en eso contigo. No sé si los que nos están viendo pues opinarán como yo. Por supuesto, tenéis el chat para ir preguntando lo que queráis. Pero en mi opinión, Ayuso ha sido eso. Si me preguntas por qué ganó el debate, pues no es que lo ganara. Isabel Díaz Ayuso no ganó el debate. Isabel Díaz Ayuso no lo perdió. Mira, esto pasa, yo cuando estudié Derecho, por cierto, y cuando hacíamos los exámenes orales, siempre me decía el profesor, a ver, si aquí lo importante no es que lo digas todo, lo importante es que no metas la pata en algo, porque en el momento que cometes un error, todo lo bueno que has hecho se te va y se te diluye como un azucarillo en un té. Pues Isabel Díaz Ayuso ayer en el debate no cometió ningún error, estuvo bien, se defendió, como digo yo, como gato panza arriba, y estuvo repartiendo a diestra y a siniestra, más bien a siniestra, porque desde la diestra no le dieron mucho, por cierto, que luego si quieres hablaremos de eso, pero estuvo muy correcta, estuvo bien, no arriesgó, empezó un pelín nerviosa, no sé si visteis todos los que estamos aquí, visteis el debate, empezó un pelín nerviosa, pero luego fue mejorando y hubo un momento también que bajó. Después de la primera pausa hizo un bajón, quizá porque le habían dicho ya los asesores de, oye, más bien, no arriesgues demasiado, porque sabes que cuando uno arriesga, pues suele cometer errores o tiene más probabilidad de cometer errores. Ella fue a no estropearlo, fue a ser como es, a decir verdades como puños, pero no arriesgó. Y por eso ganó el debate, básicamente, en mi opinión, ¿eh? Vale, entonces voy a intentar retomar dos cuestiones que has mencionado tú. Y sobre todo me quedo con esta cuestión, bueno, yo al fin y al cabo también soy licenciado en periodismo, pero también soy graduado en ciencia política. ¿Es realmente el papel de un político estar en campaña, en el caso de España, los 4 años de legislatura, o es gobernar por y para el pueblo? Es que una cosa tiene que ir con la otra. Es decir, cuando tú gobiernas, tú te vas generando tu imagen pública. No tienes que fingirlo. Ojo.
Esto no se trata de que te disfraces se trata de que tú seas, pero que seas consciente que todo el momento en el que tú tienes un micrófono delante o desde el momento en el que tú estás ejerciendo un poder público, estás comunicando y estás transmitiendo tu imagen. Tú eliges si prefieres estar esos años pues con un perfil bajo o prefieres estar con un perfil alto. Todo depende, pero sí, no se trata de fingir, no se trata de crearse un personaje, se trata de tener una buena imagen pública desde el principio, trabajada, gestionada y con una comunicación coherente y eficiente. Y también mencionabas una cuestión referente a los nervios. ¿Fue Isabel Díaz Ayuso la única que estaba nerviosa o los nervios jugaron una mala pasada en el debate de ayer? Pues mira, a ver, que yo viera a la más nerviosa, bueno, nerviosa más que nerviosa es que era como principiante, ¿no? Que era la Mónica de Más Podemos, de Más Madrid, perdón. Más Madrid, estaba como un poquito al principio desorientada. Era la primera vez que se enfrentaba a un debate. A ver, Iglesias está muy acostumbrado a este tipo de cosas, entonces a él no le van a pillar en un renuncio ni creo que estuviera precisamente nervioso, más bien estaba todo lo contrario. Después tenemos a Edmundo Val, que Edmundo también es portavoz, está muy acostumbrado a las cámaras, está muy acostumbrado a este tipo de actividades, es decir, no estaba especialmente nervioso, de hecho estaba más bien relajado, se le puede decir así. Quizás, a lo mejor Monasterio, un pelín nervioso al principio yo la vi, luego se relajó, sacó el genio y cuando sacó el genio, entre comillas, el genio al estilo Monasterio, que tampoco es que sea tipo Ayuso, pero se relajó y también lo hizo mejor. Pero Isabel Díaz Ayuso sí. ¿Y en qué noté que estaba nerviosa? Para empezar, en las manos. La comunicación no verbal es básica en estos debates. No solo el aspecto físico de cómo se vistieron, sino el lenguaje corporal. Isabel Díaz Ayuso estuvo, no sé si la visteis, dando vueltas a un bolígrafo muchas veces cuando la enfocaban de un plano de un tercio, que es de cintura para arriba. ¿Qué pasa con esto? Que no pasa nada, porque este gesto además es un gesto que normalmente lo hacemos todos los seres humanos cuando estamos nerviosos y queremos transmitirnos calma, nos relaja. Es decir, pero el problema es que si yo estoy haciendo todo esto en la cámara, la gente está desviando la atención y está prestando más atención al movimiento que estoy haciendo que a mis palabras, que a mi mensaje. Entonces eso también hace que la percibamos un poquito peor. Pero que fue la ganadora, vamos, total. Bueno, entonces si tuvieses que destacar 3 características positivas y 3 características negativas de Isabel Díaz Ayuso, ¿cuáles serían? Buena pregunta. Para mí, lo más positivo que tiene Isabel Díaz Ayuso es que habla a la gente en un mensaje claro. Comunica muy bien, es una gran comunicadora. Nos dice exactamente lo que necesitamos saber y de la forma que lo hace, lo entendemos. Lo entiende tanto el panadero que está ahora mismo pues recogiendo la panadería como el que está en la Bolsa de Madrid vendiendo acciones de Airbus. Habla a todos los perfiles y habla a todos los niveles y eso suele ser complicado. Para mí, la gran comunicadora es una persona muy clara y es una persona directa, que transmite credibilidad. Te la crees cuando habla. Eso tiene un problema, Vicent, que hay gente que la puede tachar de agresividad, que la puede tachar de demagoga. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con un lenguaje tan llano para todos los públicos, para alguno puede parecer que es demagogia. A mí no me lo parece y a mí la comunicación de Ayuso me resulta creíble, concisa y clara. Y si tuvieses que destacar 3 aspectos negativos de Isabel Díaz Ayuso, ¿cuáles serían? A ver, de Isabel Díaz Ayuso, 3 aspectos negativos, pues lo primero sería eso, que puede confundirse su vehemencia con cierta agresividad, puede ser, para algunos. A veces se la tacha de cierta chulería, cierta altivez y chulería, puede ser. Yo prefiero sinceramente a alguien un político que esté orgulloso de lo suyo con chulería, que un político que transmita pues algo menos fortaleza, porque eso siempre resulta más débil a quien lo percibe. Pero es verdad que Isabel Díaz Ayuso a veces puede parecer que se pasa de chula. Bueno, pues nos vamos ahora con el otro candidato que al final le ha dado esta proyección un poco más nacional, que ha sido Pablo Iglesias. Dio ese, entendido por algunos medios de comunicación y por algunos expertos en la materia, como un paso hacia atrás. Él lo considera un paso hacia adelante, el bajar a la política de la Comunidad de Madrid. ¿Qué destacarías de Pablo Iglesias? Pues mira, el debate que hizo ayer fue aburrido, no, aburridísimo. A mí me pareció que estaba cansado.
Pero yo, de hecho, lo estuve observando y digo, este hombre va a bostezar en algún momento, se va a poner a bostezar aquí delante de todos. Se dedicó a soltar datos, por cierto, que no mencionan las fuentes. Es que a mí esto de que en los debates empiecen a soltar todos datos está genial, pero oiga, díganos las fuentes. Porque a veces pues los podemos pillar en algún tipo de renuncio y además no transmites credibilidad. A Iglesias le veo cansado, le veo aburrido, le veo hasta cierto punto apático. Le vi ayer como que estaba allí, pero bueno, pues como el que pasaba por ahí, como aquel que dice. Es verdad que se lo preparó muy bien el debate por estos datos que he dicho, pero le faltó, en mi opinión, cierta alma, le faltó pasión. No sé si es que no quiere estar ahí, no sé si es que ha utilizado el tema este de Madrid como una excusa para tener una salida airosa del gobierno, pero le veo desanimado. Vic, tú no sé cómo opinas tú, Vicente, no sé qué opina nuestro público, pero alcoletas, como le llaman en España, o como se le conoce, le falta la chispa. Acordaros de los inicios de este hombre, era todo pasión y fuerza. Le veo bajito. ¿En comparación con otros debates lo viste bajito? Sí, sí, sí. Joder, me acuerdo yo las elecciones de las nacionales, el último debate estuvo mucho más fuerte, mucho más agresivo, incluso con su gesticulación. Era mucho más vehemente. Aquí ha dicho datos, 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 sí, ha dado algún mamporro que otro, sí, pero le falta fuerza. Y le vi, ya te digo, aburrido, no terminaban casi nunca los tiempos, no sé. ¿Le pasa algo al Coletas? Y mi pregunta es, Está triste. ¿Qué tendrá? ¿esta actitud que ha llevado a cabo Pablo Iglesias es una consecuencia de la crispación el ámbito político en el que vivimos? Es decir, Pablo Iglesias puede haber optado por una estrategia un poco más sosegada, un poco más calmada, o al final es lo que estabas comentando. Es decir, es porque está cansado y, bueno, pues ha sido una salida del gobierno, una salida airosa del gobierno. Yo le vi así en el debate. Él empezó muy fuerte, acordaros, al principio bueno, llevamos 10 días de campaña, que tampoco es que parece que llevamos 1000 años, pero llevamos nada, 5 días. Llevamos muy poquito. Pero al principio empezó muy fuerte, le cayó un jarro de agua fría con el tema de Más Madrid, porque él yo creo que sí que se pensaba en algún momento en sus sueños más, no sé, más optimistas, que podrían ir todos en coalición, le dijeron que no. Entonces, es verdad que aunque la estrategia va a hacer que Podemos en Madrid suba, yo creo que él no se encuentra del todo en su sitio. A nivel imagen pública tampoco lo transmite. En los mítines, ya te digo, le falta fuerza. En mi opinión, creo que está triste. Tenemos a un ex vicepresidente del gobierno de España triste y aburrido. Si tuviésemos que destacar 3 características positivas de Pablo Iglesias. Pues mira, lo más positivo que tiene Pablo Iglesias es que se cree su discurso. Es decir, él está convencidísimo y eso es muy importante porque transmite a los suyos pues cierta coherencia, credibilidad en su discurso porque él se lo cree y eso lo transmite. Otra cosa es que nosotros o el resto de la gente se lo crea o no. Eso ya es otra historia. Y me pides 3, es que está complicado. Si me hubieras dicho 1 hubiera sido más fácil, pero es que 3. Otro aspecto positivo que tiene él es que tiene muchas ganas de unificar a la izquierda debajo de su ala. Y bueno, pues podemos decir que le apetece, pero otra cosa es que lo vaya a conseguir. Y otro aspecto positivo que tiene, y es verdad que ayer iba muy preparado y tiene cifras, aunque ya os digo que muchas de las que dio, como no dijo las fuentes, yo no me las termino de creer porque alguna pata metió por ahí. Pero bueno, se preparó el debate con las cifras y eso, pues oye, pues también le honra. Negativo, que está aburrido, no sé qué le pasa, ya te digo, no sé qué le pasa, que está triste y desolado. Le veo fuera de lugar, es decir, está descolocado y por supuesto tiene un gran problema de coherencia. Este hombre, yo en las clases que doy de comunicación y imagen política, lo pongo de ejemplo de la falta de coherencia del político que era todo para el pueblo, pero en este caso sin el pueblo, o todo para el pueblo, pero yo me llevo la mejor parte. Entonces, eso le ha pasado factura. Y de hecho, en mi opinión, que si quieres la vemos ahora o cuando tú consideres, Vicent, la izquierda quien mejor la defendió en el debate fue la candidata de Más Madrid, en mi opinión, no fue Iglesias. Entonces tenemos al emperador de todas las izquierdas venido a menos y eso le va a pasar factura, claro. Nos vamos con Vox, una Rocío Monasterio que en mi opinión empezó un debate bastante nerviosa
cogida al atril como si se lo fuesen a quitar de las manos. Es verdad, se me había tu olvidado. impresión? Es verdad. Es cierto, se me había olvidado ese aspecto, sí. A ver, en mi opinión, Rocío Monasterio le falta fuerza. Es una candidata que le falta fuerza, pero ayer mejoró. Yo tenía una opinión de ella y después del debate había mejorado esa opinión y eso es positivo, porque quiere decirse que fue increciendo. Ella empezó nerviosa, se me había olvidado lo del atril, es verdad que fue muy gracioso. Y al final se fue soltando porque fue sacando el genio. Ella tenía una estrategia muy marcada y era generar bronca con la izquierda. Ella tiene que tener repercusión. Es decir, de Monasterio tenemos que hablar. Y para que hablen de uno, pues tienes que llamar la atención. Si no llamas la atención, la gente no se fija en ti. Y si la gente no se fija en ti, la gente no habla de ti. Y si la gente no habla de ti, la gente no te compra, no te vota, no te quiere o no te declara su amor eterno. Entonces, Rocío tuvo que hacer esa estrategia que también venía marcada por la estrategia del partido. Ella en los actos está tirando mucho de Abascal, mucho. Creo que es la candidata que más tira del presidente del Partido Nacional, que ninguno de ellos. Pero buscó el enfrentamiento directo con la izquierda, con Más Madrid, y buscó el enfrentamiento directo con Iglesias. Le dio ritmo al debate al final, porque es verdad que esas continuas interrupciones tenía su gracia. Lo del tema del, ¿cómo se llamaba? El gato grisito, creo que ha sido de lo más buscado en Google durante el debate. Tuvo sus puntos y yo, en mi opinión, acabé con una opinión de ella mejor que cuando empezó el debate. ¿Realmente consiguió ese enfrentamiento con la izquierda o la izquierda realizó, bueno, al final, en muchas de las intervenciones que hacía Rocío Monasterio, las intervenciones siguientes eran de algún partido de la izquierdas y practicaron la ignoración hacia Rocío Monasterio? ¿Realmente consiguió enfrentar a la izquierda? ¿O fue todas las bazas fueron directas a Isabel Díaz Ayuso? No, claro, esto fue un todos contra Ayuso, pero ella, Monasterio, intentó tener sus minutos de gloria y en mi opinión sí que lo consiguió. Soltó mamporros a la izquierda, les soltó. Otra cosa es que no se los devolvieran, pero eso crea pues al final que tenga pues sus minutos de gloria. A mí no me parece de verdad que no estuvo mal. Tuvo una comunicación también tranquila, pausada pero firme y eso es muy bueno en comunicación. Acertada, yo le daría de nota un 6, 6,57, sí. Bueno, nos vamos con Ciudadanos, un candidato también que en parte ha dado ese paso hacia atrás con Edmundo Val, que bueno, adquirió esa connotación a nivel nacional, sobre todo en los tiempos de pandemia, cuando Inés Arrimadas no estaba. Y bueno, ¿qué destacarías de su intervención de ayer en el debate? Pues, a ver, Edmundo Val hizo una gran intervención. El problema que tiene, y de hecho fue de los pocos que dio propuestas, ¿eh? En el manual de todo marketing político te dicen, no, los debates, el candidato tiene que ir dando propuestas. Realmente están para eso los debates y para confrontar opiniones. Fue el único que dio propuestas, pero es que tiene un papelón este hombre muy complicado. Dicen, es que le han pedido que vacíe el agua del mar y le han dado una cucharilla. Tú me dirás cómo hace eso. Pues muy complicado. Entonces, Edmundo, que me parece un grandísimo parlamentario, personalmente, y me parece un hombre muy preparado, se diluyó cual azucarillo, no tuvo mucho protagonismo. De hecho, de todos los que nos estarán viendo, yo no creo que se acuerden de muchos momentos de Edmundo en el debate. Y a mí me encantó muchas cosas de las que dijo. El problema es que cuando tú estás en escena, tienes que ser una primera dama o un tenor. No puedes quedarte en un segundo plano. Es decir, volvemos a lo mismo de Monasterio. Monasterio consiguió llamar la atención, Edmundo Val no lo consiguió. Pero ya te digo, es que tiene un papelón muy grande. ¿Cuál es el problema de Edmundo Val? Pues su partido, sinceramente. Es que tú ahora piensas en Edmundo Val, piensas en Ciudadanos y lo primero que te viene a la cabeza que es Murcia, es la catástrofe en Cataluña. Tú piensas en Monasterio y lo primero que te viene a la cabeza son los menas, que te gustará más o te gustará más y menos el tema, pero el mensaje ha calado. Tú piensas en Isabel Díaz Ayuso y lo primero que te viene a la cabeza es la hostelería, que ha salvado del cierre a muchísimos hosteleros. Te viene la bajada de impuestos. Tiene un mensaje bien construido, pero en Ciudadanos no. Ya te digo, en mi opinión, se está diluyendo como un azucarillo en un té caliente el pobre. Y es una pena, porque es un gran político. Y por último no, porque nos queda todavía más Madrid antes de esto. Vamos con el candidato del Partido Socialista.
El Bueno, señor Gabilondo, ¿cuál fue bueno. tu valoración? Bueno, el señor Gabilondo. El señor Gabilondo nos está dejando unos grandes momentos en esta campaña, hay que decirlo. Lo primero que me sorprende del señor Gabilondo es que es el primer político en la historia que yo conozco, el primer político en la historia, que tiene que repetir constantemente que él es el candidato de su partido. Porque la gente, no sé, no se lo cree o no se lo piensa. ¿Cuál es el problema de Gabilondo? Pues aparte de que aburre a las ovejas, es que tiene un problema de credibilidad. Es que empezó las elecciones diciendo que con ese Iglesias no. ¿Os acordáis? No. Contigo no, bicho. Y ayer acabó el debate diciendo tenemos 12 días, Pablo, para ganar las elecciones. Entonces tiene un problema de credibilidad, tiene un problema de que él no lidera la izquierda. Es un candidato que no tiene perfil propio. Y mira que lleva años en política y mira que ganó las elecciones anteriores en Madrid. Ojo, las ganó él. Pero ha perdido, se ha desinflado. Entonces está cometiendo error tras error. Creo que la estrategia viene marcada por Moncloa, debe estar Iván detrás leyendo las encuestas y por eso empezó diciendo no quiero nada con Iglesias, a ver si capto el voto de Ciudadanos, y cuando vio que el voto de Ciudadanos se ha ido todo a Isabel Díaz Ayuso dijo, ay, vamos a intentar unificar a la izquierda, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué vimos ayer de él? Vimos ayer un candidato que tardó mucho tiempo en empezar a hablar, eso es muy importante, porque no le pusimos imagen hasta el primer tercio, tardó bastante, tardó minutos en empezar a hablar. Y después es que es un profesor de universidad de años, venido cada vez a menos, no tiene fuerza, aburrido también, cansado, excesivamente, quizás voy a decir excesivamente sosegado. Para mí deberían explotarle más ese lado sarcástico que tiene y que a veces usa, pero que no sé por qué no lo explotan. Pues eso es lo que pienso de Gabilondo, pues sobre todo que no lidera a la izquierda, que no tiene un perfil definido y que no supo tampoco transmitir los mensajes porque los va cambiando a lo largo de toda la campaña y todavía no hemos acabado, que pueden volver a cambiar el discurso. Y por último, nos vamos con Mónica García, candidata de Más Madrid. ¿Cuál sería tu valoración al respecto? Fíjate que yo a Mónica García, creo que como muchos de los que no vivimos en Madrid, no la terminaba yo de conocer. Es decir, sí, había oído cosas, sí es cierto que me parece que era la única, por lo menos en los plenos de la Comunidad de Madrid, que se enfrentaba más a Isabel Díaz Ayuso, pero fuera de lo que es la Comunidad de Madrid, nadie tenía un perfil de esta señora. Y consiguió tenerlo ayer. A mí me gustó mucho la comunicación que hizo. Hablo de la comunicación, otras cosas son los mensajes que lanzó. Cada uno es con su ideología que los recoja. Pero a nivel de comunicación y de estrategia estuvo bien. Nerviosa, era la primera vez que se enfrentaba a algo así. Y tú imagínate, o sea, tienes por un lado en la izquierda al señor Iglesias, con muchísimos años de experiencia en esto. Gabilondo, que tiene también muchísimos años de experiencia en esto. Ayuso. Ella estaba un poquito nerviosa, es cierto, pero para mí fue la gran vencedora de la izquierda de ayer, para mí. De hecho, en mi opinión, yo creo que ganó con un 9 Isabel, pero Mónica ganó muchos puntos y le daría un 7,5, un 8. Estuvo muy bien y sobre todo consiguió algo importante. Y es que la reconociéramos como líder. Muchos de las que la vimos, aunque podemos no compartir sus ideas, o sí, dijimos, mira, qué sorpresa, fíjate, uy, esta chica, qué bien se defiende. Y eso es muy bueno. Para ella, claro. Bueno, pues después de ver estos 6 candidatos que ayer se enfrentaban en el debate, ahora que te tengo aquí delante, aprovecho para preguntarte qué debería de reunir para ti un candidato, un buen candidato a estas elecciones. Es que depende del público al que te dirijas, depende de lo que quieras conseguir, pero lo más importante es la credibilidad. Ahora estamos viviendo unas elecciones con mucha tensión. Estamos viviendo unas elecciones donde los gestos siempre son más importantes quizás que lo que hay detrás, que el poso. Y eso es complicado porque nos enfrentamos también a una campaña electoral que se está convirtiendo a veces en un show televisivo, es un entretenimiento. Entonces se está hablando poco de propuestas, se está hablando poco de planes de futuro y se está hablando mucho de conflictos. ¿Qué debería tener un candidato para ganar? Tiene que tener coherencia en su mensaje. ¿Para qué? Para transmitir credibilidad. Al final, votamos si nos creemos el mensaje, votamos si nos gusta, votamos si nos sentimos representados por la persona
o si nos sentimos protegidos por la persona. Ojo con esto. Entonces, al final, ¿qué buscamos en un candidato? Pues que sea una persona creíble y que sea alguien en que confiemos para mejorar nuestras vidas, claro. Bueno, y tú que llevas bastante tiempo en todo este mundo y lo conoces bastante, obviamente las campañas electorales de hace 20 años, bueno, yo al final tengo 22 años y, bueno, pero yo llevo prestando atención al mundo de la política desde hace muchos, muchos, muchos años. Pero tú que has estado más puesta y llevas años de experiencia, ¿cómo han cambiado estas campañas electorales en los últimos 10, 15, 20 años? ¿Ha sido a mejor o ha sido a peor? Es que depende del momento. A ver, no sé si te acordarás tú del tema de la campaña del Partido Socialista con la derecha, que venían los Doberman. El tema del miedo, de la polarización, el tema de generar conflicto durante las campañas es más viejo que la tos. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando, porque al final en una campaña las estrategias, los consultores, por reducirlo a la mínima expresión, las basan o en el miedo o en la esperanza. Ya está. Entonces, ¿qué tipo de campaña vas a hacer? ¿Basada en el miedo o basada en la esperanza, en la ilusión? Y eso pasa, ha pasado y pasará siempre. No considero que esta sea una campaña atípica, ni mucho menos, ni mucho menos. Sí es verdad que en esta campaña tenemos a muchos protagonistas. Tenemos 6. Tenemos uno en el centro, que es Val, y después 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces, hay muchos candidatos. Quizá eso también está diluyendo partes de los mensajes porque a la hora de ver las noticias pues nos tenemos que quedar con el resumen cortito. No lo sé, pero no me parece que sea una campaña excesivamente diferente o me esté sorprendiendo por algo o diga, Dios mío, es la primera vez en la vida que se usa X. No, la veo muy igual que muchas otras. Es decir, algunos están con el miedo, otros están con la ilusión. Sí es cierto que me sorprende cómo una campaña de ámbito autonómico pues está extrapolada al tema nacional. Lo he dicho antes, Isabel Díaz Ayuso ha utilizado el antisanchismo como eje principal tanto de su estrategia de gobierno como de la estrategia en la campaña. Y al final Sánchez no es el candidato. De hecho, ya lo he dicho, o sea, es la primera vez en la historia de un candidato que es Gabilondo que tiene que repetir que, hola, estoy yo aquí, soy yo el candidato. Entonces, eso para mí es lo que más me ha llamado la atención. El resto, de verdad, es que siempre lo mismo. Siempre es igual. Las campañas electorales, por desgracia, nos sorprenden casi siempre poco. Vale, entonces, una pregunta a modo de conclusión en todo esto. ¿Es una cuestión ya más de dinero o es realmente una cuestión de estrategia? ¿El que las campañas electorales? Sí. ¿En España? No, ya no. Si me dijeras en Estados Unidos, sí, por supuesto. Pero en España no es cuestión de dinero, es cuestión de estrategia. Es cuestión de saber lanzar los mensajes. Mira, ¿qué está haciendo, por ejemplo, Vox? Para que nos hagamos una idea de cómo funcionan las campañas electorales. Vox, que te puede gustar más, menos o nada, da igual. Pero Vox al final está utilizando una campaña de gestos. Ha hecho 2 tipos de acciones muy potentes y han copado el discurso y han copado los medios de comunicación esos días. Eso es estrategia. ¿Por qué? Porque las elecciones son guerras de percepción. Y el campo de batalla no es otro que las cabezas de la gente. Y para que llegue a nuestro cerebro lo tenemos que ver, lo tenemos que oír. Entonces tratan de buscar visibilidad. Eso ha hecho Vox. Isabel Díaz Ayuso también. Entonces, en mi opinión, esta campaña la están liderando Isabel Díaz Ayuso con ciertos mensajes que está lanzando, ciertas propuestas que está lanzando y Vox con ciertas acciones que está haciendo. 1, 2, 3, respondo otra vez. El tema del famoso cartel ya de los Mena. Pues acabará en fiscalía, por supuesto, o no lo sé, pero donde sí ha acabado es en todos los telediarios, en todas las portadas y en todos los grupos de WhatsApp de España, en los Facebook y en el Twitter. ¿Realmente este gesto puede beneficiar a Vox o puede aglutinar el voto de la tradicional derecha de Madrid, que es un feudo, ha sido durante muchos años un feudo importante? ¿Puede aglutinar ese voto de la derecha en Díaz Ayuso? Es que yo no creo que Vox en esta campaña esté buscando el voto de la derecha. No creo. De hecho, al principio es posible que estuvieran todos como locos por ver dónde iba el voto de Ciudadanos, pero como ya está tan decantado y ya se sabe que se lo ha llevado todo Isabel Díaz Ayuso, yo creo que ni se están molestando. La estrategia de Vox, en mi opinión,
es ir a los barrios más humildes de Madrid, a por el obrero, que se llama, en este caso, en comunicación política, se llama el trabajador, a esa persona que se levanta por la mañana, que tiene su tienda, a ese perfil, que es un perfil quizás más de izquierdas. Fíjate qué curioso. Por eso hace los mítines donde los hace y por eso hace una comunicación tan de gestos y potente, en mi opinión. No va por de hecho, no verás a Monasterio mucho en el centro de Madrid. En Salamanca no la verás mucho, la verás más pues, en otro tipo de barrios. Sí, de hecho, yo estuve el otro día en Hortaleza en uno de los mítines de Vox cubriéndolo para el canal. Entonces, para ti, vamos a diferenciar esta pregunta en dos partes. A nivel de comunicación, ¿quién crees que va a ganar? Quedan todavía una semana por delante de elecciones. ¿Quién crees que va a ganar estas elecciones? Para mí, la comunicación la está liderando en esta campaña Ayuso. El PP de Madrid, ojo, porque el PP de España ya es otra historia, pero el PP de Madrid está liderando y lo está haciendo muy bien a nivel de comunicación y a nivel de estrategia, brillante. Se estudiará en las clases de comunicación política. Segunda, que dejaría Vox, porque Vox no tenía espacio. Si es que el espacio de Vox se lo había quitado todo Isabel Díaz Ayuso. Entonces está consiguiendo algún tipo de ventanita al mundo en los informativos, está consiguiendo algún espacio, con lo cual también le daría un aprobado a nivel de comunicación. Suspenso absoluto se lo doy al Partido Socialista de Gabilondo, que no sé, esto es tan sencillo como, lo he dicho antes, cuando tú piensas en Gabilondo, ¿qué te viene a la cabeza? Pues es que no tengo un mensaje claro. ¿Qué te viene a la cabeza con Vox? Los MENA. ¿Qué te viene a la cabeza con Isabel Díaz Ayuso? El tema de salvar la hostelería, de antisanchismo. Entonces, la izquierda no está liderando la comunicación en estas campañas. No es tan concreto. En cambio, el mensaje que dieron ayer en el debate fue totalmente diferente. Es decir, vimos a una izquierda más o menos unida y a una derecha, incluso a una Rocío Monasterio, que atacaba en algunas ocasiones a la propia Isabel Díaz Ayuso. Pero muy poquito, muy poquito. Monasterio le daba pellizquitos de monja, como he oído en un debate decir, le daba pellizcos de monja. Te lo comento más que nada porque yo hace unos días estuve cubriendo un mitin en el barrio de Hortaleza, aquí en Madrid. Estaba una diputada de Vox y estaba Santiago Abascal. Y el tiempo en el que yo pude estar, la mayor parte de la intervención de Santiago Abascal eran pequeñas pullitas y pequeñas dosis de información y toques de atención a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, la derecha está unida, es decir, este mensaje va a ayudar a la derecha, no va a ayudar a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que la derecha está unida en torno a Isabel Díaz Ayuso. Creo que Vox está luchando por rascar más en la izquierda y quedarse como está. Y en mi opinión, Vox no va a bajar un pelín, pero no va a bajar mucho, es decir, se va a quedar como está. En este caso es virgencita que me quede como estoy. Pero el centro derecha es todo de Isabel Díaz Ayuso, se lo ha quedado todo. Todo. Ayer me hizo mucha gracia porque visteis que Ayuso llevaba la bandera de España en la pulsera. Eso es un gesto o es un símbolo muy, muy de Vox. En Vox, si has estado tú en sus mítines, se ponen siempre la pulserita, incluso creo que venden algo con pulseritas y demás. Ese gesto, pues, fue un guiño también de que estoy aquí. Para mí, Ayuso se ha quedado con todo el centro derecha de Madrid. No está dejando espacio para Vox. Por eso es tan importante que Vox haga este tipo de gestos, este tipo de acciones, tipo menas, tipo alguna más que se sacarán de la manga para pues, encontrar su espacio. Creo que donde hay una gran división es en la izquierda, porque ahí hay tres. Cada uno va a lo suyo, luego se unirán porque estos tienen un gran don de después unirse siempre y aquí no ha pasado nada y nos llevamos fatal, pero seguimos todos juntitos. Pero creo que la gran división la encontramos en la izquierda, no la encontramos en la derecha. A Ciudadanos ya es que ni le cuento, como ves. Vicent, no Ciudadanos tiene un poco de conseguir el porcentaje de votos para aparecer en la Asamblea. ¿Tú crees que va a conseguirlo o qué? Yo personalmente creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Y me da pena por Edmundo, porque de verdad que es un gran político. Pero es verdad que el partido ya no tiene sentido. No sé qué representa. Han perdido su base, han perdido su esencia. Entonces, cuando un partido pierde su esencia y no sirve ¿para qué vas a votar a Vox? Entonces, eso es lo más escuchado, no lo digo yo. Es ¿para qué voy a votar a Vox? Ese es un problema.
Está ya Para mí, teniendo un poco tipo la UCD, ¿te acuerdas? Y el CDS y UPyD, perdón. Y el CDS al final con Suárez, que al final ayer a Edmundo, que lo hizo bien, ya te digo, no lo hizo mal, pero al final Edmundo va a decir lo mismo que decía Suárez, que señoras, no me den tantos besos y denme más votos. Y Suárez decía, menos besos y más votos, porque, bueno, pues a Ciudadanos le va a pasar lo mismo. para mí hubo un punto bastante importante, sobre todo de la intervención de Edmundo Val, y fue que, no sé si fue la primera intervención o la segunda intervención que hizo el candidato, y dijo que nadie había llegado con propuestas y que él venía con 150 propuestas cuando eso tú compruebas los programas electorales y tenemos, bueno, pues a un Más Madrid con 553 propuestas, un Gabilondo con 350, una Isabel Díaz Ayuso con más de 200 propuestas. Entonces, para mí empezar, y o sea, tú lo sabes de sobra, los primeros minutos en una comunicación son súper importantes. En tu primera o segunda intervención que ya estés contando mentiras, sobre todo para la gente, hay mucha gente que no se lee los programas electorales, pero gente que al final, bueno, pues vivimos de esto y esto nos gusta y nos documentamos y creo que marcar ese punto y al final la figura de Edmundo Val estaba perdida y estaba ya diluida en el espacio. A mí personalmente marcó un punto de inflexión en lo que podía ser un poco Ciudadanos en estas elecciones. Es una pena. Yo de verdad que a mí Edmundo ya digo, me gusta, pero me gusta mucho parlamentario y me gusta mucho de portavoz. No sé si os acordáis que cuando Inés Arrimadas estuvo de baja un tiempo porque fue mamá, pues él estuvo allí defendiendo el rancho y lo hizo muy bien, ¿eh? No lo hizo mal, lo que pasa es que no tienen, no sé si es que no saben o es que no pueden, pero no están teniendo fuerza. El discurso, como dices tú, de ayer fue flojo, ¿no? Flojísimo. Nadie de los que estábamos viendo ese debate, nadie, ¿eh? Y que salga alguno, por favor, que a lo mejor está entre nuestro público, pero nadie quería escuchar propuestas. Ayer queríamos ver cómo se desenvolvían y queríamos ver, discúlpame la expresión, pero circo. Y es lo que vimos, ¿eh? Es lo que nos ofrecieron. Esto al final es un espectáculo. Entonces, al final eran un todos contra Ayuso, echándose los trastos unos a la cabeza, otros defendiéndose y otros atacando. Y Edmundo diciendo, hola, y yo vengo aquí a hablar de mi libro. Te tienes que saber amoldar a dónde estás. Y ayer iban a una guerra, no iban a un debate blanco entre amigos. Esa es la diferencia. Edmundo fue el colega simpático de la fiesta, que está en un rincón viendo cómo los otros se divierten. Bueno, aprovecho una pregunta que nos acaba de soltar Jaime por aquí, que te la quería preguntar yo antes, pero al final entre una cosa y otra se me ha pasado. Es decir, estábamos hablando de la importancia del candidato nacional. Hemos visto a una Rocío Monasterio que está tirando mucho de Santiago Abascal. Hemos visto a un Ángel Gabilondo que está tirando en parte, no de la figura como tal de Pedro Sánchez, pero sí de él como ente, ¿no? Y a una Isabel Díaz Ayuso en la que Pablo Casado, bueno, pues está teniendo una representación muy mínima. Jaime nos pregunta si ¿crees que realmente esto le va a pasar? Bueno, no nos lo pregunta así, pero yo aprovecho para formularte la pregunta así. ¿Crees que esto le va a pasar factura a Pablo Casado? Y lo que pregunta Jaime en este caso, ¿crees que va a llevar el asesor, bueno, la parte de comunicación, van a intentar impulsar la figura de Isabel Díaz Ayuso a la Moncloa? No tengo ni idea de si la intentarán impulsar a la Moncloa o no. Yo creo que ahora Isabel debe estar centrada en la Comunidad de Madrid. Con el tema de Casado, mira, a ver cómo digo esto sin herir susceptibilidades. Igual que antes os he dicho que era la primera vez en la historia que yo he visto a un candidato repetir que el candidato era él. Hola, que es Gabilondo, soy yo el candidato, os recuerdo que soy yo el candidato. En estas elecciones yo también he visto por primera vez en mi vida a un presidente de un partido recordando a la gente que el presidente del partido es él. Con esto quiero decir, el otro día salió Casado diciendo, porque claro, recordar que si Ayuso gana, yo llegaré a la Moncloa. Entonces, con eso lo dejo ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí que es verdad que el Partido Popular iba escaso de líderes, iba escasito. Y creo que Isabel Díaz Ayuso es una gran lideresa y creo que a nivel de imagen pública ha despertado la ilusión de la derecha, que la estaba cogiendo Vox. Entonces ella pues le ha dicho a Abascal, vente para acá. Entonces se ha llevado o ha neutralizado en Madrid el efecto Vox. Y eso pues se lo debería hacer mirar el PP. Esa era mi pregunta. Es decir, yo creo que tenemos que salir un poco de la burbuja de Madrid. Es decir, Madrid es una comunidad autónoma muy singular
tanto en votantes como en tradición, como a nivel de ideología. Y bueno, al final la Comunidad de Madrid ha sido durante muchos años, sobre todo comunidad, el gran feudo del PP. Y sí que Isabel Díaz Ayuso ha neutralizado un poco ese efecto de Vox, como bien acabas de comentar, pero a mí me hace dudar un poco qué es lo que va a poder pasar a nivel nacional. Es decir, no sé si el PP va a estar a la altura de poder, bueno, pues apartar un poco del plano político a Vox o no lo va a conseguir. Mira, a mí cuando fueron las elecciones catalanas, que hace poquito también, me acuerdo que me atacaron muchísimo, pero en directo, en redes, en privado, mucha gente, porque dije que el candidato del Partido Popular no era un buen candidato para las elecciones en Cataluña. Entonces, todos me echaron encima, es maravilloso. No, no es maravilloso. Es un candidato que no tenía fuerza, con una estrategia mala. Isabel Díaz Ayuso es una gran candidata con una buena estrategia. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué el Partido Popular en Cataluña se dio el batacazo que se va a dar, pero en Madrid, obviamente con todas las X de por medio? ¿Por qué en Madrid no se va a dar ese batacazo? ¿Por qué Vox en Cataluña subió como subió y en Madrid no? Pues porque al final la gente de cierto espectro ideológico vota a quien le va a solucionar la papeleta. En Cataluña, Vox se ha quedado con la bandera de España. Se la ha quitado al PP de las manos, pero porque el PP no la ha sabido defender. De hecho, el Vox se la ha quitado a Ciudadanos, porque el PP ni la tenía. En Madrid, esa bandera no la ha podido coger en ningún momento Vox. La ha llevado siempre Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ojo con estas cosas. Los candidatos son muy importantes y la estrategia es muy importante. Y vuelvo a repetir, Isabel Díaz Ayuso lleva fraguando su imagen pública y limando su imagen de líder 2 años. Y lo está haciendo con una gran estrategia detrás. Nos preguntan también por aquí en cuanto a las encuestas y sobre todo si te parece creíble esta encuesta del CIS que se ha publicado. Es que alguien se cree ahora, es que nadie se la puede creer. Yo creo que tiene menos credibilidad Tezanos ya que no sé, que Tezanos mismo. Le vamos a poner de ejemplo. No, yo no me las creo. Ya no me las creo ninguna. La mejor encuesta es la que se hace en las urnas el día de la votación. Y si no, pues nos remitimos a todos los batacazos que se han llevado muchísimas encuestas. Es una pena, porque es una ciencia que está detrás, pero creo que se han metido tanto en la cocina. Entonces, al final, estamos usando las encuestas como una herramienta más electoral. Y ya canta un poco la traviata. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta por aquí. Por mi parte, esto sería todo. No sé si tú quieres comentar alguna cosa más. Pues yo, un placer estar en este primer live que habéis hecho vosotros, con un canal muy joven, muy divertido, al que desde aquí invito a todos a que sigáis. Y si alguien no sigue a este canal en redes sociales, pues que también lo siga, porque se va a informar, se va a formar y también se va a entretener. Pues muchísimas gracias, María, por este ratito. Un placer hablar contigo y a ver si podemos continuar haciendo alguna que otra conexión en directo por aquí. Un placer, abrazo bien Vicent. fuerte. Hasta luego. Chao.